Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Él le respondió diciendo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís que cualquiera que diga a su padre o a su madre: aquello con lo que me hubiera sido beneficiado es mi ofrenda a Dios, no debe honrar a su padre. Así habéis invalidado las palabras de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías a vosotros diciendo: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando como doctrina cosas de hombre. Estamos en Mateo capítulo 15, el verso primero al verso 9 en nuestra lectura. En consola de sonidos y musicalización, la señorita Marcia Córdoba. Mi nombre es Rubén Herrera. Durante la jornada vamos a ir con este pasaje de la Escritura que nos habla de una confrontación ya de líderes religiosos. Han venido hasta Genezaret desde Jerusalén. No tuvieron reparo en aparecer donde el Señor estaba haciendo milagros. No tenían que objetarle a Él en forma personal. Buscaron qué decir de los discípulos. De esto vamos a hablar en este día. Busque lápiz y papel, una pausa, ya regresamos. Estamos compartiendo Los Originales Bíblicos y usted. Lo que me da fuerzas, lo que me da vida, oh Señor. Lo que me da fuerzas, lo que me da vida, oh Señor, es tu aliento, soplo de vida, el soplo de vida, es tu aliento, soplo de vida, el soplo de vida. Lo que me da fuerzas, lo que me da vida, oh Señor. Lo que me da fuerzas, lo que me da vida, Señor, es tu aliento, soplo de vida, el soplo de vida, es tu aliento, sí, es tu aliento, soplo de vida, el soplo de vida. No existe
aliento, soplo de vida, el soplo de vida es tu aliento, sí es tu aliento, soplo de vida, el soplo de vida, ven y sopla. Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y él respondió diciendo: ¿y por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís que cualquiera que diga a su padre o a su madre: aquello con que hubiere sido beneficiado es mi ofrenda a Dios, no debe honrar a su padre. Así habéis invalidado la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros diciendo: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina cosa de hombres. Estamos en Mateo, capítulo 15, verso primero al verso 9 es nuestra lectura. Vamos a entrar a considerar algunos aspectos que tienen que ver con la confrontación de líderes religiosos con la persona del Señor Jesucristo. En esta ocasión los líderes religiosos no fueron a atacar a Jesús porque Él no se lavó las manos, aunque hay que ver que en una oportunidad sí lo hizo. Y esto está en Lucas, el capítulo 11 y versículo 38. ¿Fueron contra los discípulos que no se lavaron? No. Fueron contra el maestro, pues el maestro era responsable por la falta de los discípulos. Era una crítica indirecta a Jesús, pero una crítica en sí misma. Posiblemente Jesús en esta ocasión habría cumplido con el rito de lavarse las manos. Ellos estaban afinando detalle y sensibilidad para captar alguna cosa que para el Señor fuera quitándole la autoridad espiritual que él tenía. Pero no encontraron nada en él. Así que se detuvieron sobre observar a los discípulos. En alguna falta ellos caerían. Y entonces le dijeron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Hablamos en otra oportunidad, pero es bueno refrescar un poquito la memoria acerca de lo que significaba lavarse las manos. Los fariseos se lavaban al menos 7 veces las manos para tomar los alimentos, según ellos, de manera pura. La razón era una creencia popular entre los judíos. Ellos suponen el alma o el sitio del alma en el mismo estómago. Por lo tanto, cuando ingerían alimentos y lo hacían sin la pureza necesaria o sin el rito de la purificación, lavando las manos, podían ingresar a su alma o a su estómago cosas impuras. Ellos literalmente creían que podían comer demonios. ¿Recuerda usted un pasaje de Pablo cuando les exhorta a los corintios que no pueden comer de la mesa de los demonios y también participar de la comunión con Dios? Y esta referencia del apóstol Pablo tiene que ver con esta creencia de que radicaba allí el alma, en el estómago, y comer algo que no era propio
era comer algo sacrificado a los demonios o comer algo impuro que les daba esta inquietante expectación. ¿No será que estamos haciendo ingresar algo impuro, un espíritu impuro, un demonio? En realidad ellos creían que esto era verdad, que la persona entraba en una posesión demoníaca con el comer algo o llevarse algo a la boca sin el rito de el lavamiento o la purificación. De allí que se acercaron a los discípulos. Ellos se preocupaban quizás por la condición espiritual de los discípulos, no, simplemente porque pensaban que ellos estaban expuestos a lo impuro y por eso este movimiento no era considerado para ellos un movimiento de fe y de fe en Dios, sino un movimiento espiritual de las tinieblas. El hecho de no lavarse o purificarse las manos implicaba que ellos ingerían constantemente lo impuro o los espíritus impuros. Allí fue donde apuntó la crítica de los fariseos y de los escribas que vinieron desde Jerusalén. Y por supuesto para ellos era afectar la tradición de los ancianos. En el próximo bloque vamos a hablar acerca de tradición de los ancianos, que era de suma importancia para los fariseos, un poco menos de valor para los saduceos, pero en términos general la tradición era prácticamente igual que la Torá o la ley escrita de Moisés. Y de esto hablamos en nuestra pausa que viene. Ya regresamos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Alza esos brazos, esa voz, esa canción, se lo dices a Él. Estoy aquí, esperándote cada madrugada. Estoy aquí, muriendo para vivir en ti. Tú me hallaste, mi ser, respiro para ti, eres la fuente de mi amor, tu amor es inagotable, tu espíritu es incomparable. Tiempo de expresarle esa sed que tenemos a Él. Se oye tu voz. Estoy aquí, esperándote cada madrugada. Estoy aquí, muriendo para vivir en ti. Tú me hallaste, mi ser, respiro para ti, eres la fuente de mi amor, tu amor es inagotable, tu espíritu
alza esos brazos con nosotros al cielo y da gracias por ese amor eterno. Amor que no tiene fin, que me halló, que me compró. Amor que me levantó. Tu amor es inagotable, tu espíritu es incomparable. Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen el pan. Y él respondió diciendo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís que cualquiera que diga a su padre o a su madre aquello con que hubiera sido beneficiado es mi ofrenda a Dios, no debe honrar a su padre. Así habéis invalidado la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías acerca de vosotros diciendo: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina cosas de hombre. Nos detenemos ahora sobre el aspecto general de tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos era una suma de algunos elementos tan importantes para los fariseos que en el tiempo del Señor Jesucristo se calculaba más o menos 2.400 leyes aparte de los 10 mandamientos. 2.400 leyes. El cúmulo de tradición oral había pasado de generación a generación y luego se había incorporado al Talmud. La tradición incluía por lo menos 3 elementos. En primer lugar, las leyes orales supuestamente dadas por Moisés, aparte de lo que la ley de Moisés ya había dejado escrito. En segundo lugar, fallos de los jueces pronunciados sobre distintos aspectos de la vida. Habían quedado como antecedentes y quedaban en las memorias sobre qué hacer durante diferentes situaciones de la vida social entre el pueblo. Y en tercer lugar, unas interpretaciones y explicaciones que habían dado los maestros más destacados durante el largo de la historia. Es decir, 2.400 leyes más o menos de supuestas leyes orales de Moisés, de fallos de jueces pronunciados en distintas ocasiones
y luego interpretaciones y explicaciones de maestros destacados a lo largo de la historia. El término tradición puede referirse a algo bueno, pero también a algo malo. Y esto tiene que ver con el contexto. Por ejemplo, para usar una referencia de doctrina sana, veamos Primera de Corintios. Vamos al capítulo 11 de Primera de Corintios, el versículo 2. Y vamos a encontrarnos con algo que en realidad era bueno. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, tal como os la entregué. Esta es palabra del apóstol Pablo a la iglesia, o referida a la iglesia de Corinto. Ellos habían retenido las instrucciones del apóstol Pablo en cuanto a lo ceremonial y en cuanto a la manera de conducirse, que era una tradición apostólica y no necesariamente una doctrina inspirada o escrita. En este caso, la tradición era buena. En Segunda de Tesalonicenses, vamos con otro pasaje de tradición buena. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. La palabra del apóstol Pablo nuevamente, lo que yo les decía, había quedado allí en el recuerdo, en la memoria presente de los de Tesalónica. Y así podemos ir a otro pasaje más, capítulo 3, allí en Tesalonicenses, versículo 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Y este pasaje, Tesalonicenses 3:16, también nos lleva a ese lugar de la tradición. El saludo o la salutación de Pablo como una costumbre sana o como una tradición sana con la que se despide en las cartas. Ahora, hay cosas que tenían que ver con otras que eran meramente conceptos humanos y donde si bien se apoya la verdad de Dios, era parte de algo que tenía que ver con una impresión particular o humana. A Pablo lo encontramos diciendo, por ejemplo, cosas como: esto lo digo yo, no el Señor, o esto recomiendo yo, o es mi manera de pensar. Y entonces no está incorporando algo bueno, sino un pensamiento o una impresión particular. Especialmente cuando se dirige, por ejemplo, a la recomendación de dejar a la hija como virgen sin darla en casamiento como un derecho del padre. Era una cuestión particular, una impresión particular del apóstol Pablo. Pero en tal caso, esta tradición que es humana o de criterio personal del apóstol, lo deja enmarcado y claramente definido así. No es del Señor, sino de concesión del apóstol Pablo. Es decir, una opinión personal, un criterio que para él debería verse de esta manera. Tradiciones humanas que existían con una fuerte tendencia a confundir o a confundirse con la palabra inspirada de Dios, o de dar un valor desmedido a la tradición en igual altura que la palabra de Dios. Aquí viene la confrontación de los fariseos y de los escribas con el Señor Jesucristo. Aquí empieza a aparecer algo que no es lejano tampoco para nosotros. En el próximo bloque
les voy a contar cómo hay tradiciones cristianas evangélicas que no tienen nada que ver con la Escritura. Como también hay tradiciones católicas apostólicas romanas que no tienen nada que ver con las Escrituras. La Iglesia Católica ha elevado la tradición a un nivel de importancia comparable o superior al de las Escrituras. Y allí está lo peligroso de esta práctica católica romana. En muchas épocas ha utilizado la tradición como guía para la interpretación de las Escrituras, y de ahí también el error de sus interpretaciones. Pero de esto vamos a hablar en los próximos bloques. Por ahora nos detenemos sobre este término tradición, que puede ser algo bueno o algo malo. Va a depender del contexto, pero también va a depender de si tiene algo de la Escritura y de la doctrina, o si tiene algo de la manera que pensaron, interpretaron hombres con pocas luces o poco Espíritu Santo en otro tiempo. Ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Existir me ayuda a vivir. Yo quiero que el mundo vea cuán profundo tu amor es por mí, mi amor es por ti. Yo quiero volar y llegar contigo a ese lugar que me has prometido. Quiero que me enseñes del perfecto amor que solo proviene de tu corazón. Llenaste el vacío en el corazón mío, me diste esperanza al bañarme en tu río de bendiciones, de perfecciones. No puedo negar tu perfecto amor. Yo quiero volar y llegar contigo a ese lugar que me has prometido. Quiero que me enseñes del perfecto amor que solo proviene de tu corazón. Como quisiera despertarme entre las nubes y tus ángeles. Solo tú me das motivo a continuar. Solo tú estarás conmigo hasta el final. Diste tu vida por mí, daré mi vida por ti. Yo quiero volar y llegar contigo a ese lugar que me has prometido. Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Estamos en Mateo capítulo 15, desde el verso 1 al verso 9 en nuestra lectura, y es la confrontación y el conflicto de los líderes religiosos del tiempo de Jesús con la persona de Jesús. Cuando no pudieron objetar la esencia, cuando no pudieron
alcanzarle a encontrar en faltas en cuanto a lo espiritual, y las respuestas del cielo para lo que estaba haciendo el Señor empezaron a irse a objetar las formas, es decir, aquellas cosas externas que hacían él o los discípulos, sus discípulos, en lo que podían ser encontrados faltos. Es interesante la estrategia del religioso, ¿verdad? Siempre cuando no puede objetar lo auténtico, va a ir a la forma, a las maneras, y va a aferrarse fuertemente a una tradición, como si esta tradición fuera la misma palabra de Dios. Y quiero detenerme un momentito sobre algunas tradiciones evangélicas que a usted le van a sorprender, al igual que me sorprendieron cuando investigaba el tema, que a veces nosotros los defendemos con capa y espada, cosas que hemos defendido y seguimos defendiendo con un argumento muy fuerte, como que las cosas deben hacerse así porque así es santa y así se hicieron siempre. Y en realidad algunas partieron de buenos lugares y con buenas intenciones, y otras no tanto. Los ritos y las ceremonias que hoy tenemos dentro de nuestras iglesias cristianas evangélicas. ¿Cuántos heridos hay afuera de la iglesia a causa de la tradición evangélica? ¿Cuántos heridos? Me recuerdo algunos pobres, literalmente pobres, que no asistían o dejaron de asistir a la iglesia porque a la iglesia había que asistir con traje y corbata y no había manera de conseguir. No había dinero suficiente para comprarse el traje o la corbata. O la exposición ridícula de un traje deslucido, gastado o pasado de moda, porque la tradición era llegar a la iglesia con traje y corbata, o con vestidos negros. ¿De dónde sale todo eso? Bueno, revisemos un poquito. Por ejemplo, tradiciones que tienen que ver con el orden del culto. El orden del culto del domingo a la mañana. Me refiero a la forma. ¿Cuánto nos hemos apegado a veces nosotros a la forma? Por ejemplo, el clásico culto del domingo es oración, himnos, cánticos, sermón y llamado. Y parece una estructura hasta espiritual, y la hemos espiritualizado. Primero oramos, luego cantamos, luego viene el sermón y luego finalmente el llamado. ¿Era realmente así como funcionaba en la primera iglesia de los apóstoles? No, no necesariamente. ¿De dónde salió este orden del culto? Bueno, fíjese qué interesante. Evolucionó de la misa de Gregorio en el siglo VI, a partir de revisiones que hizo Lutero, Calvino, los puritanos, la tradición de la Iglesia de los Hermanos Libres, los metodistas, los pentecostales. En realidad lo de hoy no se parece nada a un culto de la Iglesia del primer siglo. ¿Dónde salió este orden? Lo repito, de Gregorio, siglo VI. Luego lo revisó Lutero, Calvino, puritanos, los Hermanos Libres, metodistas, pentecostales. Otra cosa que es tradición evangélica, la centralidad del púlpito en el orden del culto. Es decir, el púlpito como el centro del lugar, o donde deben fijarse los ojos de todos en el lugar. Debemos orar en dirección del púlpito, debemos levantar las manos en dirección del púlpito. La centralidad del púlpito. ¿Dónde apareció? Bueno, Martín Lutero, en el año 1523, cambió el altar católico y se pasó del altar al trono evangélico, o llamado púlpito.
Algo que no ocurre en nuestro medio, pero sí ocurre entre los luteranos. El caso de 2 velas colocadas sobre la mesa de comunión y el quemar incienso. Ustedes lo habrán visto en algunas iglesias católicas también. 2 velas, colocadas en la mesa principal o en la mesa de comunión, donde está el vino y el pan, y también quemar incienso. Fue adoptado por la corte ceremonial de los emperadores romanos en el IV siglo, o en el siglo IV. La mesa de comunión fue introducida por Ulrico Zwinglio en el siglo XVI, es decir, en el 1500. ¿De dónde viene esta mesa de la comunión y de dónde viene esta práctica de incienso y de velas? De emperadores romanos. Interesante, ¿verdad? Celebrar la Santa Cena del Señor cada 3 meses, en forma trimestral. ¿De dónde vino esto? También de Ulrico Zwinglio, en el año 1484 a 1531. Celebrar la Cena del Señor mensualmente. Vino de los anabaptistas o de los bautistas, el origen de los bautistas, de los anabaptistas, una vez al mes. En ninguna parte de la Escritura dice que lo debemos hacer una vez al mes, o cada 15 días, o todos los domingos, o una vez cada 3 meses. Pero sin embargo, se adoptó como una tradición y casi hasta se santificó esa tradición. Por ejemplo, la congregación de pie cuando se canta o cuando va a entrar el pastor o el predicador. Interesante, ¿verdad? Nadie dice en la Escritura que deba cantarse de pie o cantarse sentado. La Escritura no lo dice. Sin embargo, la congregación de pie cantando es parte de una tradición también. ¿Dónde aparece? Está adoptado de la corte ceremonial de los emperadores romanos también del siglo IV. Fue introducido en la liturgia protestante por Juan Calvino en el 1509 al 1564. Fíjese otra tradición. Ir a la iglesia con una actitud sobria, reverente. Hay que ser sobrio para ir a la iglesia. No te podés poner una camiseta flúor. No, hay que ir con sobriedad. ¿Dónde apareció esto? Apareció de la visión medieval de la piedad. Fue introducido en el culto protestante por Juan Calvino y Martín Lutero en el 1491 al 1551. Su origen está ligado al pietismo, que ponía esto sobrio, casi oscuro, en los cultos cristianos. Qué tremendo, ¿verdad? La condenación y la culpa por faltar del culto dominical. Es decir, por faltar a la iglesia un domingo. ¿De dónde viene esa condenación y esa culpa? No viene de una retórica que hable, por ejemplo, acerca de la necesidad de congregarnos o de servir al Señor, de honrar al Señor, que es lo correcto. No solamente los domingos, sino todos los días. Esta culpa por faltar los domingos o por poner un culto dominical solamente o dedicar solamente los domingos para un culto vino de los puritanos de la Nueva Inglaterra en el siglo XVII. Es más, a los niños se los multaba y se los castigaba y a otros se los ataba en un cepo si no venían el domingo a la iglesia. Tremendo, ¿verdad? Una cosa que quizás ya se está perdiendo en el tiempo, pero que a mí me tocó ver, la larga oración pastoral antes del sermón. Era clásico que el pastor orara antes de la prédica, y era larga la oración pastoral. La colocaron los puritanos en el siglo XVII también. Las oraciones llegaban a veces a durar hora
u hora y medio. ¿Se imagina eso? La oración pastoral tenía que ser en ese momento pronunciada en inglés. En un lenguaje obsoleto. Es como si la oración del pastor hoy durara 1 hora y media y en el castellano clásico de 1909, con palabras que nadie usa de una manera que pocos pueden entender, de un castizo muy viejo. ¿Quiénes lo implementaron esto? Los metodistas en el siglo XVIII. Ahora, fíjese qué interesante esto. A mí me llamó mucho la atención. La predicación como un método de ganar almas individuales y no predicar a la iglesia en general. Cultos únicamente para llamar al pecador y no para hablar a la iglesia. Esto no fue sino hasta hace unos pocos años. Los promotores de esto fueron el avivamiento del siglo XVIII. Dejaron de predicar a la iglesia, a la esposa del Cordero, y se detenían solamente para predicar al pecador. El llamado al altar fue inventado por los metodistas en el siglo XVII y fue popularizado por Charles Finney en el año 1792 y 1872. Parece que si uno no llama al altar al final de la prédica, no termina por funcionar la prédica. ¿Verdad que se ha hecho una tradición? Y la gente tiene que pasar al altar. Y lo peor es que a veces el resultado de una prédica depende de cuántos pasen al altar. Es buena la prédica si todo el mundo pasa. Si nadie pasa, pobre predicador. Sin embargo, es una tradición de Charles Finney. No tiene nada que ver con la primera iglesia. Y así podíamos seguir como, por ejemplo, con el himno de salvación, cantado por un solista, la predicación puerta a puerta, la publicidad y también las campañas evangelísticas. Nada de esto hacía la primera iglesia. Eso lo incorporó Moody en el año 1837-1899. La tarjeta de decisión fue inventada también en otro tiempo por Absalom Hurley en el año 1812-1895. Fue popularizada por Moody. El inclinar la cabeza con los ojos cerrados, levantar la mano como una respuesta al mensaje de salvación, la trajo recién en el siglo XX Billy Graham. Antes eso no se hacía de esa manera. El evangelizar la generación o el compromiso con la generación la trajo John Mott alrededor del año 1888. La música de un solista o de un coro durante la ofrenda fue implementada recién en el siglo XIX, en su mayoría por las iglesias pentecostales. Nada de esto pasaba. Bueno, y así podemos hablar acerca del tipo del sermón, de cómo era el edificio, de la silla del pastor, de los vitrales, de las catedrales góticas, de las agujas en las iglesias, del púlpito, que en realidad viene de un ámbito griego, que era un púlpito usado tanto por los griegos como por los judíos para dar monólogos, de los bancos en la iglesia, de los títulos clérigos, de los títulos ujier, por ejemplo, que nada tenía que ver con la primera iglesia, o portero, que nada tiene que ver con la primera iglesia, con la vestimenta de los domingos a la mañana, de venir con la mejor ropa a la iglesia, con el atuendo del clero, del traje del pastor evangélico, que desciende de la toga, una toga negra del erudito usado por los ministros de la Reforma. Luego vino el traje negro,
en el siglo XX y se convirtió así en el atuendo típico del pastor. El cuello clerical invertido, que fue inventado por el reverendo Dr. Donald MacLeod de Glasgow en el año 1865. El coro de la iglesia, generado por el deseo de Constantino de imitar la música profesional usada en las ceremonias imperiales romanas, una práctica que no era cristiana, sino una copia del paganismo. El coro de niños comenzó en el siglo IV, adoptado por niños que cantaban también en cultos paganos. Y así podemos seguir con una cantidad de cosas que son tradiciones de hombres y que no tienen nada que ver con lo que dice la Escritura, y que a veces la defendemos con capa y espada. Por ejemplo, me quiero detener en algo como esto: el bautismo separado de la conversión. Felipe no detuvo al eunuco algunos meses para prepararlo y darle algún curso de bautismo. Era inmediatamente seguido a la conversión. Sin embargo, el bautismo separado de la convención comenzó a inicios del siglo II, como resultado de la visión legalista de que el bautismo era el único medio para el perdón de pecados. La oración del pecador fue inventada por Moody en el año 1837. Fue popularizada en la década del 1950 por Billy Graham, y luego las 4 leyes espirituales por Campus Crusade for Christ, por Cruzada para Cristo. El uso de la frase salvador personal fue originado a mediados del siglo XIX por la influencia del avivamiento y popularizado por Charles Fuller en el 1887-1968. La cena del Señor, condensada solamente al pan y a la copa, fue a fines del siglo II producto de influencias de un ritual pagano. Antes era una cena. Se reunían para comer y participar de una cena en la iglesia. Una cena completa, no solamente el pan y la copa. Como usted ve, tenemos mucho de tradición evangélica que defenderíamos a capa y espada como si fuera salido de la misma Escritura. Pero son formas que nos han ayudado, que nos han bendecido, pero formas al fin. ¿Cuánta gente se ha ido porque hemos defendido la forma? ¿Cuánta gente se ha alejado porque no se ha podido acomodar a estas formas? ¿Cuántos pastores han tenido que dejar el ministerio porque no tenían un traje? ¿Cuántos hermanos no llegan a la iglesia un domingo porque no tienen la ropa adecuada, entre comillas, para vestir el domingo? Para pensarlo. Nuestra última pausa, ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Gloria
¿Por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan, dijeron los fariseos y los escribas al Señor Jesucristo. Estamos hablando acerca de tradiciones. Cuando las tradiciones se alejan, separan, dividen. Cuando nos apegamos a las formas y no podemos aceptar lo nuevo de Dios, la comunicación sensible del Espíritu Santo para dejarnos llevar por esa vivencia que la iglesia necesita tener en el día de hoy. Todos los grupos religiosos tienen sus tradiciones y, como hemos visto, los evangélicos también las tenemos. Si no realizamos un examen crítico de la tradición periódicamente y a la luz de las Escrituras, inevitablemente van a surgir conflictos entre ambas fuentes de autoridad, entre lo que se hace y siempre se hizo así, y entre lo que dice la Escritura. Y luego la tendencia va a ser la de justificar y mantener las tradiciones a pesar de su conflicto con lo que dice el Espíritu Santo. Esto es precisamente lo que hicieron los fariseos. Canonizaron las opiniones humanas y las elevaron por encima de las Escrituras. Procuraron justificar las discrepancias. Lo que estaba en juego aquí es que hay un conflicto entre dos sistemas religiosos: la ley ceremonial versus la ley celestial, la material o la exterior versus la espiritual, es decir, la interior, la del corazón. La rabínica se enfrentaba a la mosaica. Era en efecto una riña entre la transmisión humana y la transmisión divina. Jesús señaló que había desobediencia a Dios si se apegaba uno a la obediencia de la tradición humana y que nos hacía incurrir en desobediencia a la ley de Dios. Jesús aprovechó la ocasión para definir con mayor claridad la naturaleza del reino de los cielos. Y él castigó al religioso y al tradicionalista. ¿Cuánto de tradición ha opacado el Evangelio? ¿Cuánto de tradición ha hecho perder el mensaje de salvación y el mensaje verdadero de la Escritura? ¿Cuánta tradición ha corrido gente afuera de la iglesia, fuera del ámbito de la fe? Porque nos hemos apegado a la tradición. ¿Cuántas discusiones tontas? Si debe hacerse la Santa Cena una vez por mes, todos los domingos, o una vez cada 3 meses, o cuando el Señor diga, o cuando el pastor sea impresionado por esa visión de tener o no tener la Santa Cena. ¿Cuántas peleas hubo por usar traje y corbata, o por usar el cuello clerical? ¿Cuántas peleas por poner el himno antes o después de la prédica, por levantar las ofrendas antes o después del mensaje? ¿Cuántas cosas que se vienen sosteniendo no en lo que dice la Escritura, sino en la tradición de los hombres? Que Dios nos ayude a revisar en este tiempo nuevo, apostólico y profético, las cosas que están en la Escritura y apegarnos a lo que realmente importa, la religión del corazón, del Espíritu de Dios, y no de aquellas cosas legadas por quién sabe quién y que han pasado como si fueran palabra santa, llegando hasta nuestros días. En controles y puesta en el aire la señorita Marcia Córdoba. Seguimos con este tema en el próximo programa. Mi nombre es Rubén Herrera. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Mueve el estanque en mi ser.
Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.